Dios te bendiga, hermano. Quiero agradecer al Señor una vez más por poder compartir su palabra en esta hora junto con todos ustedes. Agradecido a Dios por todo, en realidad, por poder tener este privilegio de poder participar, de compartir su palabra. Y espero que en esta hora pueda serle de bendición y que usted también pueda tener el anhelo de poder querer conocer más a Dios a través de su palabra y conocer qué es lo que Dios quiere también a través de su palabra con su vida. Así que le invito a que junto conmigo usted abra su Biblia. Vamos a leer todos juntos en el libro de los Hechos, capítulo 12, una historia muy particular que nos deja como ejemplo en cuanto a la oración. Le hago un pequeño resumen. En aquel entonces la iglesia estaba prevaleciendo con el poder de Dios y su palabra, creciendo en número de creyentes. Y los apóstoles tenían este trabajo de predicar de la palabra de Dios, primeramente a los judíos. Pero, si bien como todos conocemos, los mismos judíos rechazaron a Jesucristo y no querían escuchar nada sobre Jesús ni de la resurrección. Y entonces, los apóstoles, acá nosotros vemos en el libro de los Hechos, cómo ellos le predican a los gentiles. Los gentiles eran aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. En este caso seríamos nosotros, pero ahora que tenemos a Jesucristo, venimos a ser linaje escogido, real sacerdocio, por medio de la obra de Jesús. Y esto causó mucha envidia en aquel entonces a los religiosos de aquel momento, a los fariseos y mismo a los judíos, ¿verdad? Causando muchos celos, envidia, causando persecución, grandes persecuciones a los creyentes en Cristo. Si usted lee detenidamente, usted se va a dar cuenta que a los cristianos se les llama por primera vez en Antioquía. Usted lo va a encontrar en el capítulo 11. Es la primera vez que a los cristianos se les llaman cristianos, porque le decían los del camino. Así le decían en aquel entonces a nuestros hermanos en aquel tiempo. Así que vamos a leer desde el capítulo 12, si bien, como les dije, para que usted pueda entender mejor, si usted quiere en su casa puede leerlo desde el capítulo 11, pero voy a leerlo desde el 12 en adelante. Vamos a escuchar este relato en la palabra de Dios y vamos a darnos cuenta el poder que tiene la oración, cómo Dios responde a sus hijos y cómo también sus hijos, al orar, al clamar a Dios, Dios mueve su mano. Pero muchas veces no nos damos cuenta que Dios está obrando. Y cuando Dios contesta esa oración, y cuando la respuesta llega, no lo creemos. Y esto lo vamos a ver en este capítulo. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 12, del verso 1 en adelante, dice así: En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración a Dios por él. Escucha bien, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este es el primer relato del capítulo 12. Acá nosotros podemos ver la persecución en contra de la iglesia, aquellos que proclamaban a Jesucristo, aquellos que hablaban de Jesucristo, de su salvación, de su resurrección, de su venida. Amén, por la redención de su sangre. Cómo eran perseguidos, cómo eran encarcelados, muertos. Y acá nosotros podemos ver que había una iglesia que estaba orando. Hoy la iglesia no puede, nosotros somos parte de esa iglesia, el cuerpo de Cristo. Si bien el templo es un lugar físico, pero nosotros componemos esa iglesia. Quizás no nos podemos congregar todos juntos, quizás no podemos estar orando todos juntos, pero cada uno desde su casa
puede tener este ministerio que es la oración. El ministerio de la oración y la evangelización nos corresponde a todos. Así que acá nosotros podemos ver cómo la iglesia intercedía por Pedro. Y Pedro, dice la palabra, que fue custodiado por 4 grupos de soldados, de 4 personas cada uno. Cada grupo eran 4 personas. Y vamos a escuchar el siguiente relato, que dice así. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Escuche bien, le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Acá nosotros vemos el segundo relato. Amén, de cómo la oración de la iglesia fue escuchada. Dios dice que envió su ángel para libertar a Pedro. Y como nosotros bien conocemos, Pedro era un hombre muy tosco. Y como lo dice la palabra, era un hombre con poca letra. Pero a pesar de que tenía poca letra y que quizás no hablaba bien, no tenía quizás un dialecto como muchos eruditos de aquel entonces, era un hombre lleno del poder de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo. Porque cuando él vio que el ángel estaba junto con él, y a veces yo me pongo a pensar en esto y meditaba también en estas cosas, Pedro estaba en el Espíritu, y era algo como natural ya para él, ver visiones, ver cómo el Espíritu Santo le hablaba. Así que él decía: debe ser una visión. Fíjense el estado espiritual que tenía Pedro en aquel entonces. Porque él decía: sí, debe ser una visión. Pero no era una visión, era algo que le estaba pasando en realidad. Pero él no se daba cuenta porque su estado espiritual estaba firme en el Señor en aquel entonces. Porque Pedro ya no era el mismo que era antes. Dios lo había transformado, Jesucristo lo transformó. Como todos podemos conocer a través de la Biblia, en los evangelios, lo que era Pedro antes y lo que fue transformado por el Señor. Y acá nosotros vemos cómo la iglesia hacía oración sin cesar por él. Y cómo vemos nosotros que la mano de Dios se movía a favor de los que le temen. Y esto es una promesa de Dios, que Dios no desampara al justo, que Dios no se olvida de aquellos que le temen. Amén. Porque acá usted puede escuchar este relato y es asombroso y es la verdad que espectacular ver cómo la mano de Dios se mueve a través de la oración. Toda una iglesia orando. Hoy nosotros podemos contar con nuestros hermanos también que están pasando por dificultades. Y qué bueno sería que nosotros podamos levantar un clamor por aquellos que están necesitando oración, enfermos, aquellos que no tienen trabajo, aquellos que tienen problemas familiares, aquellos que tienen familiares que están presos, pero presos espirituales, para que esas cadenas puedan romperse en verdad y para que la mano de Dios pueda moverse, que Dios envíe a sus ángeles como lo dice en la palabra. Amén. Acá nosotros podemos ver que la oración es un arma muy poderosa, un arma que no tiene fronteras. Si usted tiene parientes afuera, en el extranjero, pero no conocen al Señor o están pasando por dificultades, ore.
Ore, porque la oración no paga pasajes, la oración no saca boleto, la oración llega por medio de la fe. Y es la mano de Dios el que la mueve. Así que quisiera leer un poco más para que podamos entender esto, de lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta palabra. Porque acá, como nosotros podemos ver, Herodes echó mano a los que proclamaban el nombre de Jesucristo. Y cómo los metía en la cárcel, y cómo los mataba, y cómo esto le agradaba a todo el pueblo. Pero nosotros podemos ver cómo la mano de Dios se mueve con gran poder a favor de sus hijos, aquellos que están orando, aquellos que buscan lo espiritual. Y acá hay algo también que me asombra, y usted también se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Vamos a seguir leyendo un poco más abajo. Escuche bien. Acá la palabra de Dios dice que la iglesia de aquel entonces oraba sin cesar. ¿Para qué oraba sin cesar? Para que la mano de Dios se pueda mover a favor de Pedro. Y Dios se movió. Pero escuchemos bien lo que sucedió después. Dice, vamos a leer desde el 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y escuche bien, vamos a leer desde el 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, escuche, mire, abra sus oídos, dice así: la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo hacia adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Amén. La mano de Dios se movió. Cuando el pueblo oró, cuando su iglesia oró, la mano de Dios se movió. Pedro fue libertado de una manera extraordinaria, de una manera que nadie se esperaba. Era imposible, sí, era imposible, porque estaba custodiado, puesto con cadenas, metido en la cárcel, con 4 grupos de 4 personas que lo custodiaban de día y de noche, sin tener escapatoria. Esto para cualquier persona natural es imposible de escapar. Pero como nosotros podemos ver este relato de la Biblia, cómo la iglesia hacía oración por Pedro y cómo la mano de Dios fue favoreciente hacia la vida de este siervo. Y acá nosotros podemos ver que Pedro sale de la cárcel de una forma extraordinaria por la mano de Dios enviando a su ángel. Y dice que Pedro salió y fue hasta la casa de María, madre de Juan. Y dice que cuando Pedro llamó a la puerta, una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de gozo, dice. Ni siquiera abrió la puerta porque reconoció la voz de Pedro y entró apresuradamente hacia los hermanos que estaban dentro de la casa orando. Y dice así. Y escuche bien lo que le decían. ¿Ellos por qué estaban orando? Estaban orando para que Pedro sea libre, para que la mano de Dios sea favorecida por la vida de Pedro, sea favorable por la vida de Pedro. Y cuando escucharon que esta muchacha había dicho que Pedro estaba en la puerta, escuche bien lo que le dijeron. Ellos estaban orando por algo, para que Pedro sea libre. Y dice así, y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. No entendían nada. Estaban orando para que Pedro sea libre. Pedro estaba en la puerta y le decían a esta muchacha que estaba loca o que era un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron la puerta, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, se quedaron mudos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo la mano del Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego de que fue de día,
hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amén. Es un relato extraordinario, cómo la mano de Dios se mueve a favor de sus hijos. Pero esto es una lección que nosotros debemos de aprender. Que cuando nosotros oramos, la palabra de Dios nos dice que debemos de creer de que Dios está del otro lado escuchando. La palabra de Dios dice que cuando oramos debemos hacerlo con fe, no dudando nada. La oración es un arma poderosa, algo que el diablo no puede resistir. Amén. Cuando nosotros realmente oramos, buscamos a Dios en oración, escuche bien, la mano de Dios se empieza a mover, pero cuando la respuesta de Dios llegue, no hagamos como estos hermanos que estaban orando por Pedro para que sea libre, pero cuando Pedro llegó a su puerta, ellos no lo creyeron, sino que dijeron que esta muchacha estaba loca. Hermano, la mano de Dios se mueve si nosotros estamos en oración. La mano de Dios empieza a moverse milagrosamente, poderosamente, cuando realmente nosotros confiamos, creemos en lo que estamos pidiendo, y cuando la respuesta es contestada, creamos que la mano de Dios está moviéndose. Escuche bien, ahora voy a compartir junto con ustedes algunos versos más. Simplemente se los leo. ¿Por qué es importante orar? Porque es la forma que nosotros tenemos de comunicarnos con el Señor. No hay otra forma en la cual un cristiano, un creyente, puede comunicarse con el Señor. Amén. Yo he tomado algunos versículos para poder ponerlos delante suyo, para que usted entienda cómo la palabra de Dios habla mucho sobre la oración, la importancia y la vitalidad que tiene el orar. Yo tomé algunos versículos de los Proverbios que dice, Proverbio 15:8 dice así: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Amén. Ese es uno. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Queremos contentar a Dios? Busquémosles en oración. Dice que la oración de los rectos es su gozo, es su alegría. Acá tenemos otro verso en el verso 15, capítulo 15, verso 29, también de Proverbios. Proverbios habla mucho sobre la oración y dice, Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Así que, hermanos, atendamos a lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. También tenemos otro verso que dice, en el capítulo 28 de Proverbios también, verso 9 dice así, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Amén. Que podamos atender a lo que Dios nos está enseñando en su palabra y que podamos orar correctamente, como Dios nos enseñó también en su palabra. Cuántas cosas Dios nos está mostrando, ¿verdad?, a través de su palabra, que muchas veces delante de nuestros ojos pasan desapercibidos. Como les comenté en otros videos, en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar todo lo que necesitamos. ¿Estás buscando la voluntad de Dios? Busca su palabra. ¿Estás buscando que Dios te hable? Orá, busca su palabra. No hay otra forma, no hay misterios. Dios dejó todo revelado. Dios dejó todo. Dios es un Dios transparente. Dios no anda con vueltas. Dios es un Dios directo. Por eso nosotros como sus hijos debemos hacer así, de esa forma. Ser transparentes. Y si somos justos, como dice su palabra, si somos rectos, Dios va a escuchar nuestra oración. Y si no apartamos, dice su palabra, nuestros oídos de su ley. ¿Y cuál es su ley? La palabra de Dios, su palabra, lo que dejó escrito.
Dice que Dios escucha la oración, pero que si nosotros hacemos oídos sordos a su palabra, Dios tampoco puede escuchar nuestra oración. Así que, hermanos, yo le aliento con este relato de Hechos de los apóstoles, que si estás orando por algo, créelo. Que si tenés alguna petición que le has dejado a Dios ya hace mucho tiempo y que pensás que Dios no está haciendo nada, no te confundas, porque Dios a su tiempo responde. Los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros, pero quédate tranquilo que Dios siempre responde. Y otra cosa también Dios nos dice, que Él nos oye si hacemos su voluntad. ¿Podemos orar a Dios? Sí, podemos orar a Dios, porque Dios dice en su palabra que podemos acercarnos confiadamente. Amén. Por medio de la obra de Jesucristo. Así que, hermano, te aliento con esta palabra, que podamos meditar en lo que Dios nos está enseñando y que seamos perseverantes en la oración. Hoy quizás no nos podemos reunir como antes, pero que cada uno de nosotros desde nuestras casas y vos desde tu casa puedas orar a Dios por tu hermano, por tu familia, por tus pastores, por aquellos que necesiten una oración. Así que qué bueno que ahora nosotros podamos tomarnos un minuto para poder hacer una pequeña oración agradeciendo a Dios por esta palabra. Señor Dios bendito, Padre amado, te damos gracias, Señor, por poder compartir tu palabra y que a través, Señor, de lo que tú nos enseñas, Señor, a través de ella, podamos crecer espiritualmente y también podamos crecer en cuanto a tu conocimiento, Dios. Porque a través de tu palabra, Señor, nosotros podemos conocer cómo somos nosotros y cuáles son tus planes y qué es lo que tú deseas para tu iglesia. Porque en ellas encontramos tu propósito, en ellas encontramos el sentido que nosotros necesitamos. En ella también nosotros encontramos la libertad, Señor, porque por medio de la oración se rompen cadenas. En el nombre de Jesucristo, libertando las almas oprimidas, Señor. En el nombre de Jesús, y que todo esto que hemos compartido pueda, Señor, ser de bendición para aquellos que están escuchando. Para la gloria de tu nombre, Señor, te doy gracias. Bendigo tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos, con esta palabra. Amén.